En este video hablaremos de los instrumentos para las mediciones eléctricas para la materia de metrología de la carrera de Ingeniería Mecatrónica por Mendoza Vega Brian Israel y Mendoza Vega Alejandro. El primer tema a abordar es el 3.1, que son los instrumentos de medición eléctrica básicos. El amperímetro. El amperímetro es un instrumento de medición compuesto por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo. Este instrumento mide la intensidad de la corriente eléctrica, la cual se mide en amperes. El galvanómetro funciona a través de la inducción magnética que se le aplica a la bobina, pudiendo mover una flecha indicando la cantidad de amperaje. El voltímetro. El voltímetro es un instrumento capaz de medir el voltaje, que, como ya sabemos, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos cargas. El voltímetro está conformado por un galvanómetro, el cual está conectado a resistencias en serie. El valor de las resistencias influirá en la cantidad de voltaje que puede medir el voltímetro. El ómmetro o omnímetro es un instrumento capaz de medir las resistencias. Una resistencia es un semiconductor que se opone al paso de la corriente eléctrica. Este instrumento funciona a través de un galvanómetro, el cual, al poder medir el voltaje y la intensidad, gracias a través de la ley de Ohms, puede determinar la resistencia, donde R es la resistencia, V es el voltaje y I es la intensidad de la corriente eléctrica. El multímetro. El multímetro es un instrumento eléctrico usado ampliamente por técnicos, ingenieros y eléctricos. Podría decirse que es uno de los instrumentos más usados. Este sirve para medir las tres características eléctricas básicas: voltaje, corriente y resistencia. A su vez, también puede medir la continuidad entre dos puntos. Su forma de uso es muy sencilla. En la parte derecha se conectará el cable rojo, el cual representará el positivo. En la parte central, el cable negro, que representará el negativo. Esta área está destinada para el voltaje en corriente directa. Esta otra está destinada para el voltaje en corriente alterna. Esta área de aquí está destinada para medir resistencias. Para poder medir la intensidad de la corriente es necesario pasar el cable rojo del lado derecho al lado izquierdo, pudiendo medir un máximo de 10 amperes. Instrumentos especiales. Batímetro. El batímetro es el dispositivo que permite realizar la medición de vatios que hay en una corriente eléctrica. El vatio también es conocido como el watt, que es un joule sobre segundo. El joule es equivalente a la energía que se requiere para pasar una corriente eléctrica de 1 amperio a través de un resistor ohmio durante un segundo. Aquí podemos ver la imagen de un batímetro. Para poder utilizarlo necesitamos conectar el dispositivo que queremos medir, tanto en serie como en paralelo. Telurómetro. El telurómetro no es más que el aparato empleado para medir la resistencia de la puesta a tierra, así como también se encarga de calcular la resistividad del terreno en el cual está siendo instalado. Aquí podemos ver una imagen del telurómetro. Para su empleación se tiene que conectar una puesta a tierra y otra puesta a pica. Posteriormente se hacen las mediciones. Primero se tiene que comprobar que no haya más de 10 voltios. Una vez hecho esto, se pueden comprobar las mediciones. Megómetro. El megómetro o Megger es un dispositivo de medición que analiza resistencias eléctricas elevadas. Como su nombre lo indica, megaohms, 1/10⁶ ohms. Aunque también puede medir kiloohms o gigaohms.
En general, estas mediciones se realizan en conductores eléctricos y bobinados de motores para evaluar el valor de aislación de los cables. El siguiente tema es el 3.3, son las máquinas de mediciones eléctricas. El osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden ser medidas con respecto al tiempo. Es muy usado en electrónica de señal. El osciloscopio relaciona el voltaje con el tiempo, donde el eje X representa el tiempo y el eje Y representa el voltaje. El osciloscopio está conformado por la sección de control, en el cual nos permitirá acceder al menú y desde ahí entrar a las distintas opciones. La sección que controla el eje Y, la que controla el eje X, los botones de medición y los enchufes para conectar las terminales. Analizador de la calidad de la energía. Es un instrumento que se utiliza para medir y calcular la cantidad de electricidad que está siendo utilizada para sus aplicaciones y dispositivos. Podemos ver una imagen donde se está utilizando para medir corrientes trifásicas.